Bueno, nos presentamos, me presento, soy Vicente Lara, alumno del primer año del Liceo de Aplicación y también pertenezco al taller patrimonial desde el año 2016. Nuestra presentación, como pueden ver ahí, se llama Historia por los estudiantes. Contextualizando un poco, ¿por qué se llama la historia por los estudiantes? Porque el liceo empieza en séptimo básico y cada vez que los estudiantes van entrando todos los años nuevos, se les va haciendo una bienvenida que antiguamente se llamaba Aplícate Recibe, pero solamente se contaba la principal historia que se sabía en el liceo, que era que había llegado profesores alemanes y no mucho más. Pero desde que empieza el taller patrimonial se empieza a investigar un poco más y los estudiantes empiezan a reescribir esta bienvenida y se empieza a dar con nuevos documentos, con nuevos archivos, donde nosotros mismos podemos donde nosotros mismos hacemos la bienvenida a los estudiantes. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Sebastián, que les va a contar un poco más a fondo sobre esta historia. Hola, soy Sebastián Bereñer del primero E. Entré al taller patrimonial en el 2016 con el compañero Vicente Lara. Ahora igual le voy a explicar un poco del liceo de aplicación. Es como la vista nomás, porque más adelante otro compañero va a hablar sobre él a fondo. El liceo de aplicación cuenta con Camin 21 y Camin 29, que están unidos por un túnel. Está ubicado en Camin con Romero. Bueno, el archivo escolar se divide en 3 ramas. Las 3 ramas son conservación, investigación y difusión. Conservación se encarga sobre... Perdón, estoy un poco nervioso ya. Gracias. Conservación se encarga de mantener las salas patrimoniales en un buen orden para el uso público a las personas que vienen a visitar la sala. Investigación se encarga de investigar cómo era el liceo, los primeros años del liceo. Y la difusión es como una de las ramas más importantes como para llegar a las personas, a las mentes, porque se encarga sobre el Instagram, YouTube y Facebook, que son como las ramas más fáciles de llegar a los alumnos porque son en lo que más ocupan su tiempo. El objetivo del taller principalmente es como generar conciencia de qué es el patrimonio, porque las personas, como ven, es un edificio, pero no saben que tiene más de 120 años de pura historia, es un edificio patrimonial, y los mismos estudiantes lo rayan, no se preocupan de él, y por eso el taller se encarga de llegar a las mentes y generar conciencia. Antecedentes contextuales. Los cortacalles, por así decirlo, o los encapuchados, es como se tapan la cara, salen a la calle y hacen una manifestación muy agresiva, que solo se perjudican a sí mismos porque la manifestación no tiene un punto claro, es como hacen la manifestación porque sí. Lo hacen encapuchados y atacan a los carabineros con molotov, por así decirlo. Al final están dañando su propio liceo y el taller patrimonial intenta que esto desaparezca de una forma pacífica, porque igual los CC dañan la arquitectura patrimonial o patrimonio arquitectónico. Ahí está la palabra. Bueno, también un poco cabe recalcar que estos no son hechos aislados, sino que se vive esto día a día en el liceo. Ya esto también perjudica en los estudios de los chiquillos mismos del liceo, porque pasa esto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y de ahí nada de clase, se van todos para la casa. Ya, aparte de dañar el mismo patrimonio del liceo y el mismo patrimonio del barrio, porque los vecinos igual están chatos de que todos los días hayan lacrimógena, todos los días hayan problemas. Siguiendo con el tema de los cortacalles, o como dijo mi compañero CCs, que son como la abreviación de corta calle, se dice, que de hecho es como el hecho de que prácticamente se ridiculizan y que no son como actos realmente serios. Yo que soy alumno de la jornada de la mañana, me ha tocado vivir más cerca a esos movimientos y la verdad es que son realmente violentos, salen y a veces atacan a las personas que van pasando por la calle sin tener culpa alguna. Entonces quería también decir eso para que se hagan una idea de realmente lo malo que son estos acontecimientos para el liceo.
El liceo fue fundado en 1892, que fue a principios del siglo XX. Está formado por dos edificios que están ubicados en calle 21 y en calle 29. La arquitectura de estos son neoclásicas, que cuentan con 54 salas de clases y 2 salas patrimoniales, que estas son el Gabinete de Ciencias y el Archivo Escolar. Aquí vamos a hablar un poco sobre el concepto del patrimonio, desde el sentido amplio a todo aquello elemento que por razón geohistórica, estética y en ocasiones de excepcionalidades se convierte en símbolo histórico y culturales. Estas palabras son dichas por Cuenca en el año 2004. El posicionamiento. Aquí voy a hablar un poco sobre lo que queremos, nuestro objetivo como taller, que es reconstruir la historia del liceo desde los primeros años hasta la actualidad y mediante nuestro punto de vista. También queremos ver qué acontecimientos han pasado, como por ejemplo historias, anécdotas, cosas que nunca han salido a la luz del liceo. O también, como por ejemplo, acontecimientos que hasta el día de hoy se repiten al día a día, que por ejemplo, antiguamente... Bueno, también como dice Miguel, agregando también las cosas, uno de los objetivos principales fue concientizar, porque a raíz de todos estos problemas de los encapuchados, los estudiantes rayan el liceo sin saber de que es patrimonio, sin saber de que ese liceo han pasado gente importante por ahí. Ya, entonces uno de los puntos más principales es la concientización a la comunidad entera, no solamente a los estudiantes. Bueno, y ahora yendo un poco más a fondo sobre nuestro trabajo, empieza con las salas patrimoniales, que como dice Miguel, es el archivo escolar que parte el año 2015 y el Gabinete de Ciencias que es el año 2016. Como dice su nombre, archivo escolar, nosotros podemos encontrar cartas, actas de nota de todos los años desde que se empieza su fundación del liceo, también el decreto de fundación del Liceo de Niñas, que se va a hablar un poco más adelante. También se encontró la partitura oficial del himno del liceo y en el Gabinete de Ciencias se puede encontrar todo lo que los profesores alemanes ocupaban para enseñar su pedagogía, que para decirlo es muy didáctica. Ya esto lo hemos encontrado también en los archivos. Los profesores no eran tan teóricos, sino que eran muy didácticas, que los alumnos pudieran experimentar derechamente cómo se hacían las cosas. Y bueno, la composición del archivo escolar del liceo parte el año 2015, como lo dije, pero se empieza a dar más trabajo este año y los mismos estudiantes empiezan a componer el archivo. Ya estas salas, en conjunto con la composición del archivo, se crean bajo el alero del programa de archivo escolar de la Universidad Católica. Y aquí mismo, como ya lo había dicho antes, se pueden encontrar muchos archivos, cartas que le han llegado también por muertes de profesores que también van a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora este año empezamos un poco más con nuestro proyecto a futuro, que va a ser los primeros años del liceo. Y una cosa que se nos llamó mucho la atención, que no muchas personas saben, son que el liceo tenía una sección femenina. ¿Ya? Esta sección femenina estaba en casas aledañas al liceo, pero que funcionaba bajo el mismo rector, pero otra subdirectora. Y ahí ustedes pueden ver en un documento oficial, que es una lista donde están los nombres de las alumnas. En vez de decir liceo de aplicación, lo tachan y le ponen Liceo Superior de Niñas. ¿Ya? Se podría tomar como una intervención, todavía no saben muy bien de si la hicieron las alumnas o los mismos profesores. Y otra cosa que encontramos es el decreto de fundación del Liceo Superior de Niñas, que envía el Ministerio de Instrucción Pública en ese tiempo, que dice que el establecimiento va a funcionar como un anexo del liceo de aplicación, pero que va a funcionar con el mismo rector, pero se va a nombrar a una subdirectora que va a estar más a cargo del Liceo Superior de Niñas en sí. Y también hemos encontrado mucho sobre la Revolución Pingüina, que tal vez es algo que muchas personas saben, pero de que a fondamente en el liceo, en el archivo, nunca ha habido muchas cosas sobre esto. Pero se ha encontrado que el liceo fue uno de los mayores
mártires, por decirlo de una manera, de la Revolución Pingüina, porque afuera del liceo se creaban muchas concentraciones, se iban a marchas, entre otros, y también había un representante del liceo dentro de estas organizaciones estudiantiles. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero Alejandro, que les va a contar un poco más sobre la investigación. Bueno, buenas tardes. Como ya dijo mi compañero Vicente, yo soy Alejandro Mellado, alumno del tercero E, y yo les voy a hablar un poco sobre, relacionando lo que dijo anteriormente mi compañero, la creación de la sala de archivo y también la primera exposición que se realizó el día de hoy, la importancia del archivo. Mi compañero expuso dos trabajos que se estaban realizando, que era el tema de la sección femenina y el tema de la Revolución Pingüina. Y la jornada del taller que va en la mañana, que es la de investigación, nosotros decidimos hacer una investigación. La investigación, por así decirlo, fue de un profesor muerto en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, asesinado por carabineros, o muerto por carabineros, porque fue como lo primero que nosotros nos dieron el taller de cine y documental del liceo, que nos propuso esto: profesor del liceo de aplicación, muerto en manifestaciones. Y nosotros de esto decidimos realizar una investigación. La verdad es que la metodología de trabajo que utilizamos fue el archivo del liceo, y empezamos a ver la correspondencia del rector de la época, y nos dimos cuenta que la mayoría de las cartas que llegaban eran cartas de condolencia diciendo cosas como el profesor que murió luchando por sus ideales. Entonces ahí la idea de que había sido muerto por una bala loca o simplemente había sido muerto en la movilización tomó otro rumbo, porque el profesor estaba por algo en esa movilización, que voy a explicar más adelante en qué consistía. Aparte del archivo del liceo, fuimos al archivo de la Biblioteca Nacional a buscar más información. La verdad es que encontramos diarios que decían censurado por la época que estábamos, que era una dictadura en ese tiempo, 1931, y los pocos diarios que logramos encontrar, digamos que sí decían como lo que pasaba en el país, y en diarios como por ejemplo El Ilustrado empezamos a encontrar mayor información, como por ejemplo que al funeral del profesor asistieron más de 100.000 personas. Y es un poco raro que ahora, digo, 100.000 personas es una cantidad enorme de gente, y sobre todo para Santiago en esa época. De hecho, sacamos la cuenta con el censo y 1 de cada 9 habitantes de Santiago había asistido a su funeral. Entonces, se nos hizo raro que haya sido el profesor olvidado, siendo que fue un personaje tan importante en esa época. Y aparte de las salidas a la biblioteca, tuvimos salidas a terreno, que como por ejemplo podemos ver en la última foto, es la tumba del profesor, que es una tumba que está completamente olvidada y que, como ya decía antes, se da como raro que un profesor que tuvo una gran importancia en el país, puesto que murió en los últimos días de la dictadura, haya sido olvidado de la historia del liceo y prácticamente de la historia de Chile también, porque sí es nombrado en libros de la historia del liceo y en algunos documentales como el profesor que murió por una bala loca, pero en realidad viendo los diarios y viendo los discursos de la época de la gente que estaba cerca de él cuando falleció, no parecía que haya sido una bala loca, sino un asesinato. Bueno, la verdad es que ya una vez que recopilamos toda la información y logramos tenerla toda para poder empezar ya a redactar, contactamos con una editorial popular para poder simplemente imprimir el libro, y la verdad es que fue toda una experiencia redactar, puesto que éramos como unos 6 personas redactando el libro, y a veces hubo como muchas contradicciones, alguno quería poner esto, otro lo quería poner más adelante o no ponerlo. Entonces así logramos sacar el libro que se llama El olvido del profesor Sañartu, y que si vamos al contenido del libro podemos dividirlo en 3 capítulos. El primero es el movimiento de profesores, que bueno, como su nombre lo dice, explicamos cómo era el movimiento de profesores de la época de 1931, que bueno, Ibáñez, que era el dictador en ese caso, había propuesto varias reformas. Las reformas que no se cumplieron, obviamente la gente empezó a movilizarse por ello, y terminó habiendo muertes, puesto que el mismo Ibáñez había creado a Carabineros. Entonces Carabineros les sirvió también como el que hacía el trabajo sucio, puesto que no fue solamente el profesor que murió, sino que hubieron estudiantes de medicina,
aparte, bueno, generalmente universitarios y aparte el profesor. Entonces, toda esa presión que se fue ejerciendo terminó por prácticamente hacer que Ibáñez renunciara. En el capítulo 2, la verdad es que como que seguimos, enfatizamos más en esto y en cómo estaba la situación del país en ese tiempo, puesto que estaba con los efectos de la Gran Depresión que ocurrió en Estados Unidos. Y en el capítulo 3, que para mí por lo menos es el más interesante, es en el que explicamos la vida del profesor, puesto que él era casado y tenía hija. Tenía una hija que en sí quedó sin su padre porque era muy joven cuando él murió, y pudimos ver que, claro, fue una muerte que tuvo mucho más detrás. También vimos, bueno, la descendencia y todo el tema, explicamos bien cómo es la vida del profesor. Después de eso vinieron nuestros testimonios del libro y eso fue lo que hemos trabajado prácticamente. Ahora, bien, para ya terminar, queremos darle gracias a todos por estar aquí presentes. No sé si alguien quiere agregar algo. Como dijo mi compañero, darle las gracias por estar acá. Muchas gracias por tomar atención a nuestro trabajo, que ha tomado mucho tiempo. Sobre todo, apoyo que hemos tenido y esfuerzo. Eso, muchas gracias. Y nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como patrimonio.lda y en Facebook Patrimonio Liceo de Aplicación. Bueno, y en YouTube tenemos un canal, que la verdad es que no subimos muchos videos. Subimos la presentación del libro que se llama Canario TV. Gracias. Gracias. Muchas gracias.